Ayer hablamos de nuestras exportaciones, hoy vamos a hablar de nuestra pesca. Y digo nuestra porque los impuestos y el empleo que generan estas actividades, como también por supuesto la minería, la construcción, son fundamentales para el bienestar de nuestro país. Y al margen de la corrupción, que por supuesto nos tiene muy atentos, el tema de la productividad es un tema que no podemos perder de vista. Le hemos pedido a Elena Conterno, de la Sociedad Nacional de Pesquería, que nos reciba esta mañana. Gracias, Elena, por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá como para el tiempo, esperando pues que este 2015 nos traiga mejores resultados. Ayer leía a Hugo Santamaría, de Apoyo Consultoría, decir que a la pesca no le puede ir peor este año de lo que le ha ido el año pasado. ¿Cómo le ha ido el año pasado? No, el año pasado la verdad ha sido un año muy, muy difícil, considerando que del año 2000 a 2011 el promedio de desembarque de anchoveta fue de 6.8 millones de toneladas. El año pasado hemos tenido la tercera parte, 2.25 millones de toneladas. Y entonces recordemos que tuvimos una primera temporada en que se confluyeron el calentamiento junto con la restricción de las franjas, que hizo que no se pudiera pescar toda la cuota, solo se pescó el 68%, y nuestra incertidumbre respecto de la segunda, lamentablemente el tiempo nos dio la razón y no pudo darse la segunda temporada. Entonces básicamente se pescó un poco en el sur y un poco de la primera temporada del centro norte. Eso pues pone una situación difícil a la industria, ¿no? De todas maneras las empresas han hecho esfuerzos importantes para seguir asumiendo sus responsabilidades laborales, financieras, ambientales, que son también bastante exigentes. Y bueno, un poco como decía Hugo, claro, este año al menos estamos con mayor optimismo, luego de haber tenido calentamiento en la costa peruana de mayo a octubre, en lo que se denominó además un niño costero, ¿no? Y eso es importante porque si bien a nivel internacional no se ha denominado, no se ha bautizado a este calentamiento como niño, en la costa peruana sí, hubo, ¿no? En lo que es la región 1+2, que es la que está frente a nuestras costas, de mayo a octubre se verificó las condiciones para que se llame niño. Y bueno, como te decía, tuvimos ese calentamiento, luego ya se enfrió el mar. La anchoveta sabemos que es un pez de agua fría y entonces ha estado reproduciéndose, ha estado creciendo y miramos con optimismo este año a nivel de la biomasa, ¿no? De todas maneras hay que estar atentos a ver qué pasa con la temperatura del mar. Pero en términos de cifras, ¿cómo se mide? Porque el rendimiento del segundo semestre del 2014 termina siendo el primer semestre del 2015. Claro, a nivel de ventas, digamos, las empresas están empezando este 2015 sin stock, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, cuándo se abre la temporada y cómo va ese flujo, pero al menos, digamos, a nivel de lo que es producción, a nivel de lo que es PBI, sí se va a reflejar, digamos, una mejoría importante. Vemos, pues, como te decía, que la temperatura ha estado bastante mejor, esperemos que siga así. Y por el lado regulatorio, ¿no? A inicios de este año se corrigió el tema en el sur, ¿no? Que si bien se permitía antes pescar de la mía 7, ahora se permite de la pesca de la mía 5. Y además el viceministro ha dado declaraciones en el sentido de que si hay calentamiento en el centro norte, permitirían, digamos, acercar las naves más a la costa, ¿no? Porque recordemos que el año pasado lo que pasó en la primera temporada es que se pegó mucho la anchoveta a la costa y de hecho 2/3 partes de las capturas se hicieron de la mía 10 a la 15, es decir, casi que se distraía un poco la anchoveta, se salía de la milla 10 y ahí se le pescaba, ¿no? Entonces, claro, peor de que el 2014 imposible. Más bien estamos Esa medida fue tremenda. Claro, fue los dos factores, ¿no? Y claro, la medida lo que te hace es que normalmente... ¿Pero qué pasa con esa anchoveta? ¿Se pierde o va a dar a las fábricas de harina de pescado informales? Porque, claro, la informalidad nos sale hasta por las orejas en el Perú. Sí, y hay fábricas de harina de pescado informales. ¿Allí fue a dar esa anchoveta? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una parte sin duda que ha ido a dar, ¿no? Y que sigue yendo. Es un tema que nos preocupa bastante. Nosotros reconocemos que ha habido el fortalecimiento de la medida de control, pero todavía no se puede garantizar que en las 24 horas del día no se dé pesca ilegal,
¿no? Los controles por lo general están durante las horas del día, ¿no? Y ahí es importantísimo pues el apoyo de la policía, del Ministerio Público, para realmente cerrar. Yo quisiera ver pues titulares diciendo cuántas fábricas ya ilegales han cerrado, ¿no? Porque las vemos que pescan pues, sí, o sea, las vemos cuando pescar. te dicen, claro, te pescan para consumo humano sin hielo, sabes que es falso pues, porque una anchoveta para consumo humano tiene que estar en cajas con hielo que te permitan que esa anchoveta llegue en buen estado para hacer conservas o congelado, ¿no? Entonces, sin duda es un tema que esperamos que se profundice este año. Es un tema que nos preocupa bastante, ¿no? Porque por un lado tienes a todo lo que es la pesca formal, que como dices, aporta mucho también en impuestos. Más o menos el 48% de las ventas se va en distintos pagos al Estado, entre impuesto a la renta, derecho de pesca, sistemas de control y otros pagos adicionales que se han ido creando. Entonces el principal asociado de la pesca formal es el Estado, que se lleva el 48%, y que eso pues sabemos todos los beneficios que trae para los programas redistributivos y todos los programas sociales. Pero por otro lado está esta pesca ilegal, que no solamente no aporta, digamos, al fisco, sino que además atenta contra la sostenibilidad de las especies, ¿no? Entonces, esperemos que se profundicen las medidas para frenar de una vez ese tema, ¿no? Insisto, ¿no? Ahí lo que tenemos que ver es que se cierren, o sea, esas plantas ilegales se detecten y se cierren, y que se garantice pues que ni siquiera a las 4 de la mañana puede haber pesca ilegal, porque obviamente el ilegal busca esos resquicios. Si tú solamente tienes control 10 horas al día, la pesca ilegal se van a dar en las otras 14, ¿no? Entonces es importante, digamos, realmente poderle cerrarle todas las vías a la pesca ilegal, porque eso es lo que va a garantizar la sostenibilidad. ¿Cuánto se ha reducido la empleabilidad en el sector pesca a partir de la crisis del 2013 a 2014? Claro, lo que tienes en general es que las empresas han tratado de no reducir, ¿no? Han tratado de no despedir, digamos, de poder dar vacaciones y otros mecanismos que contempla el marco laboral vigente, ¿no? Para tener, digamos, a los trabajadores cuando se reanuden las operaciones de pesca, ¿no? Pero sin duda los ingresos de los trabajadores han caído bastante, ¿no? Porque en algunos casos, claro, ha habido cierres temporales, ¿no? A nivel de los trabajadores de planta, y por otro lado los pescadores, como en todas partes del mundo, ganan en función de lo que se pesca, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay pesca... Han mantenido el puesto, pero no han tenido los ingresos, ¿no? Por eso, bueno, fue buena la medida que se les permitió disponer de la CTS, ¿no? Y bueno, esperemos pues que pronto pueda reanudarse, ¿no? Lamentablemente no han tenido otras opciones de ingresos, si bien hubo este tema de la pesca de oportunidad en el caso del bonito, ¿no? Lo cerraron ya hace un par de días, y ahí yo quisiera recalcar, porque mucho se dijo, en el Perú la única especie que se pesca para hacer harina y aceite de pescado es la anchoveta. ¿Y por qué? Porque en Perú se pueden pescar pues 5 o 6 millones de toneladas al año y no hay una demanda de consumo para esa cantidad. En cambio el jurel, el cambio jurel, el bonito, todas las otras, el perico, la caballa, la merluza, todas las otras especies sí se van al consumo humano. Entonces, y de hecho, por ejemplo, la pesca industrial pesca el jurel, la caballa, y son las empresas, digamos, formales, modernas, que pescan a nivel industrial, las que además permiten llevar estos productos a ciudades de la sierra. Se han hecho grandes inversiones en cadenas de frío, y hoy día tú encuentras pues pescado congelado, que es el que la ama de casa quiere más que la conserva, porque llega a precios más competitivos, en ciudades como Andahuay, La Sabancay, Puno, Juliaca, Huamanga, Huánuco, entre otras. Y lo segundo es que, por ejemplo, esas especies se pescan, básicamente tienen 3 meses al año, ¿no? De febrero a abril. Entonces, la participación de la pesca industrial te permite que haya abastecimiento todo el año, porque la pesca industrial sí pesca, congela, ¿no es cierto? Y luego te mantiene el abastecimiento todo el año, ¿no? Entonces, yo quisiera recalcar, porque, como te digo, en el caso del bonito, mucho se dijo, no, que para harina, o sea, ni las empresas lo pidieron, ni está contemplado el marco normativo. Lo que se quería era que si estaba el bonito disponible, que se sabía, claro, en vez de que lo pesquen más al norte, en otro país vecino, o más al sur, ¿no es cierto?, según va transitando, porque es una especie, digamos, que va altamente
migratoria que va transitando, ¿no es cierto?, que se pueda pescar acá y que entonces haya bonito para todo el país a precios más competitivos y todo el año, ¿no? Entonces lamentamos que hubo ese retroceso. De hecho estamos pidiendo pues que se renueve la medida, ¿no?, por 3 meses más, para que si el bonito aparece en las costas se pueda pescar, ¿no? Y entre las medidas reactivadoras, este paquete de medidas reactivadoras que dio el MEF, ¿se dio alguna medida para ayudar a sostener el sector pesquero? Bueno, no, la verdad que bueno, son medidas transversales la mayoría, ¿no? Yo creo que lo que más va a importar para el caso de la pesca es cuando se abre la nueva temporada, ¿no? Obviamente nosotros siempre hemos privilegiado primero la sostenibilidad, ¿no? Pero lo que se ha visto, como te decía, por lo que ha estado la temperatura y lo que se ha venido encontrando a nivel de volúmenes, permitirían decir que vamos a tener un buen año, ¿no? Así que, y de hecho ya algunas declaraciones del presidente de Marpe han ido en ese sentido, ¿no? Que sobre todo la segunda temporada sería muy buena. Entonces hay que estar a la espera. Sí fueron buenas las medidas de, como te comentaba, de que puedan disponer de la CTS, ¿no? Y bueno, esperemos pues que la pesca de consumo humano pueda aumentar en los próximos meses, ¿no? También. El mar ganado por el Perú después del fallo de La Haya, ¿mejora, extiende nuestras posibilidades o no? El diario Gestión hace poco sacó un artículo diciendo que esa era una muy buena noticia y que de hecho en el sur, en Tacna, se estaba recuperando un sector de la pesca. A ver, en términos generales yo creo que el tema de La Haya, llegar a un acuerdo, es algo que nos beneficia como país, sobre todo por haber cerrado un conflicto latente, pendiente, ¿no? Y haber logrado ya solucionar este impasse con nuestro vecino Chile, con el cual tenemos además importantes relaciones de inversión y de comercio. A nivel de lo que es la pesquería, recordemos que sobre todo en el sur, la anchoveta se pega a la costa, ¿no? Que es la principal pesquería del Perú y también la principal pesquería de Chile en esa zona. Entonces anchoveta no hay, digamos, en esa zona. Lo que hay son estas especies que son más de altura, que se llaman, que están transitando, ¿no? Entonces básicamente ahora lo que tenemos es aproximadamente un 5% más de mar donde puedes pescar estas especies, como el perico, como el atún, como la pota, ¿no? Y ahí, claro, lo que hay que ver, digamos, en el caso de Tacna, por la forma, digamos, que ha sido el acuerdo, para ellos no es tan fácil hacer la pesca de altura, ¿no? Porque tienen que atravesar mar chileno y, bueno, al menos ahí saludar que la Cancillería ha buscado, de hecho, facilitar ese tránsito. Y luego está, en caso de Moquegua, sí, digamos, tienen más facilidad para salir a ese nuevo triángulo. Entonces entendemos que algo ha mejorado la pesca de altura, pero ahí creo que hay que trabajar juntos con el sector privado, ¿no? Para ver cómo potenciar, porque estamos hablando, puede salir, de hecho, más allá de 80 millas, ¿no? Entonces ahí necesitas pues buenas embarcaciones, refrigeración, para que realmente eso se pueda explotar, ¿no? Entonces yo te diría que lo que hay... ¿Y qué especies, además del atún y el perico, que son muy comerciales? Y que la pota, como te decía, ¿no? Eso yo te diría que son las principales, digamos, que, ¿no? Sí, de hecho cuando tú escuchabas a los chilenos te decían, sobre todo te hablaban del perico, que no me acuerdo el nombre ahorita porque la llamaban con otro término, ¿no? Pero ellos te hablaban mucho de eso, y la pota, ¿no? Entonces son especies, digamos, que se pueden, es una potencialidad que probablemente poco a poco se pueda explotar mejor, ¿no? Pero como te digo, es como que teníamos 100, ahora tenemos 105 de espacio para pescar, digamos, esas especies que están transitando, ¿no? Has estado en Nueva Zelanda, en una reunión donde participan, ¿no es cierto?, sociedades pesqueras de todo el mundo. ¿Qué de nuevo traes de allá? Bueno, sí, para lo que es, a ver, el marco regulatorio, por ejemplo, es que en el caso de Perú, es que Perú se reserva, ¿no es cierto?, la gestión de los recursos pesqueros en sus 200 millas, pero para la pesca de alta mar, digamos, más allá, se crean estas organizaciones regionales de pesca para regular, digamos, la gestión de las pesquerías en esa zona. Entonces, en este caso es la organización referida al Pacífico Sur, ¿no? Que participan, pues,
Ecuador, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia y también países más distantes, digamos, como Rusia, China, Corea y otros como Vanuatu, Isla Cook, en fin. Y la idea es un poco acordar mecanismos de regulación. Creo que algo importante que de esta reunión es que se ha trabajado muy bien con el sector público. Yo saludo que tanto desde el Ministerio como el Congreso tuvieron bastante interés y convocaron reuniones previas para discutir el tema, de esta manera que llegar con una posición conjunta. Allá ha habido la posibilidad de también, digamos, intercambiar ideas y pensar cómo negociar mejor. Y bueno, yo saludo mucho la declaración que hizo el viceministro de Pesquería en el sentido de reafirmar que, de acuerdo a lo que dice la propia convención, el Perú maneja sus 200 millas de manera soberana, ¿no? Y que es un término muy importante en esta convención porque, claro, los países distantes y que no tienen costa tratan pues de un poco de incidir y decir cuánto pescan los costeros, ¿no? Entonces creo que ha sido una declaración importante, ¿no? Que creo que marca un hito en esta organización. Y a nivel del resultado concreto de la cuota, básicamente Perú ha logrado un 75% más que el 2014, ¿no? Con 7.400 toneladas de jurel, que esto se refiere al alta mar. Entonces, a las 96.000 que ya había aprobado Perú para sus 200 millas, se suman estas 7.400 para alta mar. Entonces, creo que han sido buenos resultados, sí, claro, en el fondo y en la forma del trabajo conjunto. Estupendo. Gracias, Elena, y mucha suerte. Gracias. Realmente esperamos que este año recuperemos ese 2% del PBI que aporta la pesca, porque el año anterior fue solo 1%. Necesitamos ese 2%, así es que te deseamos mucha suerte. Así es, Cecilia, recordar que, como tú dices, ¿no? Normalmente la pesca explica el 2%, hemos tenido el 1%, entonces si las cosas, digamos, a nivel regulatorio están bien este año y a nivel de la biomasa, uno de esos 4 o 5% que queremos crecer este año podrían venir de la pesca. Y ojalá creciéramos mucho más, ¿no es cierto? Ojalá que sí. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en Mira quién habla.